Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Edison Ferney Castro Garay. Soy estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad UNAD, abierta a distancia en la sede de Facatativá. Este es mi documento de identificación. A continuación voy a dar explicación a la tarea 1 del curso Física Electrónica, Leyes Básicas de Circuitos. Mi tutor es Edgar Orley Moreno y mi grupo es 197. A continuación vamos a hablar sobre los 4 conceptos fundamentales y una pregunta orientadora. Primer concepto, ley de Ohm. Segundo concepto, ley de voltaje de Kirchhoff. Tercer concepto, ley de corriente de Kirchhoff. Cuarto concepto, relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Y la pregunta orientadora es ¿qué es el superconductor LK99 y qué implicaciones tendrá en la industria? Ley de Ohm y su fórmula. La ley de Ohm establece que la tensión V a lo largo de un resistor es directamente proporcional a la corriente I, que influye a través del resistor. Voltaje es igual a la diferencia de potencial o tensión de alimentación, voltios, V. I es igual a intensidad de corriente, amperios, A. R es igual a resistencia, ohmios de omega. Su fórmula se basa en un triángulo en la cual podemos hallar el voltaje, la corriente y la resistencia. Para hallar voltaje es igual a corriente por resistencia, que lo conocemos como voltios. Para hallar corriente es igual a voltaje sobre resistencia, que lo conocemos como amperios. Y para hallar resistencia es igual a voltaje sobre corriente, que lo conocemos como ohmios. Nodos, ramas y lazos. Dado que los elementos de un circuito eléctrico pueden interconectarse en varias maneras, es necesario conocer algunos conceptos básicos de topología de redes. Para diferenciar entre un circuito y una red, se puede considerar que una red como una interconexión de elementos o dispositivos, mientras que un circuito es una red que proporciona una o más trayectorias cerradas. Rama. Una rama representa un solo elemento, como una fuente de tensión o resistor. Nodo. Un nodo es el punto de conexión entre dos o más ramas. 3. Lazo. Un lazo es cualquier trayectoria cerrada de un circuito. En esta pequeña imagen nos podemos dar cuenta de que son ramas, que es un nodo y que es un lazo. 3. Ley de voltaje de Kirchhoff y su fórmula. La ley de voltaje o tensión de Kirchhoff LTK establece que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada o lazo es cero. También se llama ley de lazos de Kirchhoff o segunda ley de Kirchhoff, lo que significa que en un lazo de energía suministrada por la batería la van a utilizar todos los componentes ya que es un circuito cerrado. En este caso su fórmula es, para hallar el voltaje 1 es igual a voltaje 2 más voltaje 3 más voltaje 4 más voltaje 5 que hace parte de la malla cerrada. Y según su fórmula donde M es el número de tensión o el número de ramas de lazo y V es la enésima tensión. Ahí en la imagen podemos ver que es la suma de tensión y de la enésima tensión que es igual a 0. Y una pequeña imagen en cómo sumamos todos los voltajes del circuito. Ley de corriente de Kirchhoff. La suma de corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de corrientes que salen. La ley de Kirchhoff de corriente establece que las sumas algebraicas de las corrientes que entran en un nodo o frontera cerrada es 0, o sea que todas sus sumas es igual a 0, como lo podemos observar en la fórmula. Corriente de A más corriente de B más menos corriente de C más menos corriente de D es igual a 0. Lo podemos separar que nos quedaría como corriente de A más corriente de B es igual a corriente de C más corriente de D. Aquí una pequeña imagen de lo que es la ley de corriente de Kirchhoff. Y nuestro cuarto concepto es la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. A medida que la temperatura varía o aumenta, esta produce también variaciones en la resistencia de la mayoría de los metales. Aumenta su resistencia mejorando su conductividad. Esto ocurre porque los átomos de los conductores se agitan con la temperatura y dificultan el paso de los electrones de la corriente. Su fórmula es la siguiente. Resistencia 1 es resistencia después del incremento de la temperatura, R0 es resistencia inicial,
T1 es temperatura final, T0 es temperatura inicial y A es coeficiente de temperatura de cobre que es igual a 0,004. Y nuestra pregunta orientadora, ¿qué es el superconductor LK99 y qué implicaciones tendrá en la industria? El superconductor LK99 ha sido fabricado utilizando una combinación única de elementos, que son el plomo, el fósforo y el oxígeno. Esta composición aparentemente sencilla ha llevado a resultados sorprendentes, desafiando el conocimiento científico actuando sobre conductores y sus propiedades. Los superconductores son materias que cuando se enfrían a temperaturas extremadamente bajas pierden toda su resistencia eléctrica. Esto significa que pueden conducir corriente eléctrica sin perder la energía y sin generar calor. Estas propiedades la convierten en elementos de gran valor para aplicaciones en campos como la electrónica, la medicina, la energía y la investigación científica. En caso de que se confirme el descubrimiento del superconductor LK99 de temperatura ambiente, la comunidad científica estaría frente a un avance tecnológico sin precedentes. La posibilidad de contar un superconductor que funciona a temperaturas accesibles para la vida cotidiana cambiaría drásticamente la forma de utilizar y desarrollar tecnologías en todo el mundo. Estas aplicaciones potenciales de un superconductor a temperatura ambiente serían revolucionarias. La energía eléctrica se podría transportar a largas distancias sin perder significativamente sus componentes, lo que transforma la distribución y eficiencia de la energía en redes eléctricas. La tecnología de almacenamiento de energía se beneficiaría enormemente al poder capturar y liberar grandes cantidades de energía de manera más eficiente. Esto es en cuanto a lo que podría hacer en la industria. Nuestras referencias bibliográficas. Y por último, muchas gracias por su atención.